Buenos días y bienvenidos. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y hoy en el área de ciencia y tecnología trabajaremos el tema Conozco los grupos de alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en el área de ciencia y tecnología corresponde a la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y tu propósito para hoy es explicar por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos a partir de tus indagaciones y la experimentación. El propósito de hoy está relacionado con la pregunta de investigación. Para ello, debes tomar en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Al finalizar tus indagaciones, vas a ser capaz de elaborar un listado de alimentos existentes en tu comunidad y explicar cuál de ellos debes consumir basado en tus indagaciones y en la experimentación. Luego, vas a ser capaz de explicar sobre la base del conocimiento científico los grupos de alimentos, los nutrientes que contienen y la función que cumplen en nuestro organismo. Iniciemos juntos la actividad. Conozco los alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. Recordemos que en la actividad anterior pudiste conocer los principales alimentos que se consumen en las diversas regiones del país, en la costa, en la sierra y en la selva. Alimentos como la quinoa, el charqui, el choclo maíz, el camu camu, la papa, el pescado ahumado y el maíz morado. Ahora conocerás cómo se agrupan y qué función cumplen en el organismo. A continuación, veamos el caso de nuestro amigo Tomás. Una mañana, luego del desayuno, Tomás observó la lista de compras para su casa, la cual contenía lo siguiente: 1 kilo de arroz, 2 kilogramos de pescado, tomates, camote, sandía, mandarina, lentejas y payar. Pero Tomás, al ver aquella lista, decidió escribir también una lista, en la cual incluyó galletas, caramelos, gomitas, paletas y chocolates. ¿Qué opinas de la lista que escribió Tomás? ¿Consideras que estos alimentos contribuyen a tu buena salud? Veamos qué sigue. Tomás, al completar ambas listas, se dio cuenta de que eran totalmente diferentes. Por ello, se preguntó lo siguiente: ¿por qué la lista de mi mamá contiene tanta variedad de alimentos? En todo caso, ayudemos a Tomás a responder su interrogante. Para ello, te propongo la siguiente pregunta de indagación. ¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Yo pienso que su mamá de Tomás sí sabe, por eso eligió una variedad de alimentos. Pero para dar respuesta a esta pregunta, escribirás primero tus explicaciones iniciales, es decir, las ideas que tienes en mente, lo que piensas o supones. Y estas explicaciones iniciales vienen a ser tus hipótesis. Más adelante, luego de tus indagaciones, escribirás tus explicaciones finales, ya que tendrás más argumentos basados en la ciencia. Y a continuación, te invito a elaborar un plan de acción, en el cual describirás cada paso a realizar durante tu indagación. Te propongo algunas preguntas para que te puedas orientar. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? Recuerda que tus objetivos deben estar basados en la pregunta de investigación. En todo caso, tus objetivos pueden ser conocer por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos. ¿Y qué acciones realizarás para lograr tu objetivo? Primero, buscarás información en diversas fuentes confiables.
Luego realizarás un experimento y después harás la contrastación de tus explicaciones iniciales con lo que has investigado para finalmente elaborar tus conclusiones. Siguiente pregunta. ¿Qué información buscarás y en dónde lo hallarás? Vas a buscar información acerca de la clasificación de los alimentos. Además, leerás una ficha instructiva para realizar tu experimento. Y este experimento lo realizarás en tu casa acompañado de tu familia. ¿Cómo organizarás la información? Puedes emplear esquemas, infografías, organizadores visuales como mapas mentales, cuadros comparativos o mapas conceptuales. A continuación te presento información para que así puedas responder a la pregunta de investigación. Vas a observar la siguiente imagen. Son muchos alimentos, ¿verdad? De todo este grupo de alimentos, ¿cuál de ellos reconoces? Estoy segura que muchos de estos alimentos los has consumido. Pero, ¿cómo lo agruparías? Tal vez por frutas, quizás por verduras. ¿Cuántos grupos de alimentos formarías? A continuación, veamos su clasificación. Aquí te presentamos la clasificación de los alimentos. Y estos han sido agrupados de la siguiente manera. Alimentos de origen animal. Y aquí, en este grupo, se han considerado a la carne de pescado, la carne de res, los huevos. Dentro del grupo de los lácteos se ha considerado la leche, el queso, el yogur. En el grupo de las grasas se ha considerado el aceite. Pero también tenemos el grupo de los cereales, tubérculos y menestras, donde se han considerado los fideos, la papa, la yuca y algunas menestras. También tenemos el grupo de los azúcares. Seguramente aquí están los alimentos dulces, pero también hay un grupo de verduras, como por ejemplo la zanahoria, la lechuga, y también el grupo de las frutas, como el plátano, la naranja y la manzana. Pero en el centro vemos una información muy importante. Nos dice que debemos tomar de 6 a 8 vasos de agua y debemos hacer 30 minutos de ejercicios al día. Ahora pon atención que aquí te presento información muy importante. Las frutas y verduras contienen vitaminas, minerales y otros componentes esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y la prevención de enfermedades. Quiere decir que debemos consumir mucha fruta y verduras para tener muchas defensas y evitar las enfermedades. Sigamos aprendiendo. Los alimentos de origen animal ayudan a la formación, crecimiento y mantenimiento de tu cuerpo, pues contienen proteínas que son esenciales para la construcción y reparación de los tejidos del organismo y micronutrientes como vitamina A, vitamina D y vitamina del complejo B, y minerales como el hierro y el zinc, que previenen la anemia y contribuyen al desarrollo de nuestras defensas contra las enfermedades. Y como vemos en la imagen, los alimentos de origen animal son considerados, por ejemplo, la carne de res, la carne de pollo, la carne de pescado y los huevos. Pero también tenemos otros alimentos de origen animal, como la leche y el queso. Pero hablemos también de un alimento muy importante que es el huevo. Es un alimento importante por el aporte de proteínas que contribuye al mantenimiento de un buen estado nutricional, así como al crecimiento y desarrollo en niños, adolescentes y gestantes, es decir, de las personas embarazadas. Y el huevo lo podemos comer de diferentes formas. Por ejemplo, huevo frito, huevo duro, en tortillas, inclusive en los postres. Ahora conozcamos acerca de las menestras, como las lentejas, los frijoles, las arvejas, las habas, los pallares,
garbanzos, entre otros. Todas estas menestras constituyen una buena fuente de proteína de origen. Además, contienen fibra, vitaminas y minerales. Del mismo modo, son fuente de carbohidratos que brindan energías. Qué ricas son las menestras, ¿verdad? Y es muy fácil encontrarla en los diferentes mercados de nuestra comunidad. Y ahora nos informamos de algo muy importante, que el consumo excesivo de los azúcares, como el arroz, el pan y fideos, contribuye al sobrepeso e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades. Por ello, es importante tener una alimentación variada. Ahora recordemos el gráfico anterior. Los alimentos de los dos últimos grupos, es decir, las verduras y las frutas, contienen vitaminas y minerales que nos ayudan a estar sanas y sanos. Claro, es por ello que los especialistas, los médicos y nutricionistas siempre nos recomiendan comer frutas y verduras en los alimentos que consumimos diariamente. Es importante nutrir a nuestro cuerpo de vitaminas y minerales. Y a continuación vamos a informarnos sobre otra clasificación de los alimentos según su función. Estos pueden ser energéticos, constructores y protectores. Por ejemplo, si hablamos de la clasificación de los alimentos energéticos, son aquellos alimentos que nos brindan energía a nuestro organismo para su buen funcionamiento. Pon mucha atención. Forman parte de este grupo de alimentos energéticos aquellos que contienen carbohidratos y grasas como por ejemplo los cereales, el pan, la papa, la yuca, el camote, todos aquellos productos azucarados, la mantequilla, el aceite, entre otros. También tenemos los alimentos constructores, que son aquellos que nos proporcionan proteínas. Además, se encargan de construir y regenerar nuestras células y tejidos en el cuerpo. Dentro de estos alimentos tenemos, por ejemplo, las carnes y los huevos. Las carnes de todo tipo. Además, la leche también tiene proteínas. Y bueno, continuamos con la clasificación. Ahora tenemos los alimentos protectores, que son aquellos que aportan vitaminas y minerales, los cuales son importantes para regular el buen funcionamiento de nuestro organismo y también para protegerlo. Dentro de este grupo de alimentos protectores están todas las frutas y verduras. ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y ahora ya tenemos más información acerca de los alimentos. Asimismo, hemos conocido qué nutrientes tienen los diferentes grupos de alimentos. Y a continuación, hay información que debes tener en cuenta. ¿Sabías, por ejemplo, que el pescado no solo es rico en proteínas y hierro, sino también contiene ácidos grasos esenciales como el omega 3? ¿Recuerdas? La anchoveta, por ejemplo, que nos protegen de enfermedades cardiovasculares, es decir, aquellas enfermedades que tienen que ver con el corazón. Y ahora que tenemos mayor información sobre la clasificación de los alimentos, te invito a completar el siguiente cuadro o tabla con los alimentos que consumen o producen en tu comunidad. Veamos algunos ejemplos. Alimentos energéticos, por ejemplo, el camote. Dentro de los alimentos constructores tenemos el pescado. Y dentro de los alimentos protectores podríamos considerar la sandía, que es una fruta. Y ahora, con ayuda de tu familia, puedes escribir una relación o listado de otros alimentos que hay en tu comunidad o que produce tu comunidad. Alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos protectores. Puedes guiarte de la información que hemos recibido sobre la clasificación de los alimentos según sus funciones. Y ahora recuerda algo importante, que para mantener una buena salud se debe consumir de 6 a 8 vasos de agua y realizar como mínimo 30 minutos de actividad
física. Y estas recomendaciones deben realizarse diariamente, ya que contribuyen a tu buen estado de salud. Y ahora, luego de conocer sobre los alimentos y sus funciones, vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos predominan en tu comunidad? Bueno, en mi comunidad yo he visto que venden muchas mandarinas, pero también he visto que se venden las yuquitas fritas. ¿Cuál de los alimentos consideras que se debe consumir con mayor cantidad en tu dieta y por qué? Bien, en mi caso considero que debo consumir más frutas como la mandarina, ya que las frutas contienen vitaminas y minerales y otros componentes esenciales para el buen funcionamiento de mi cuerpo. Además, para la prevención de enfermedades. De la misma forma, vas a elaborar un listado de los alimentos que predominan en tu comunidad. Luego, de ese mismo listado que has realizado, vas a elegir cuál de ellos debes consumir. Esto va a depender también de lo que necesita tu cuerpo. Tal vez alimentos que te brinden energías, o quizás alimentos que aporten proteínas, o tal vez alimentos que te proporcionen vitaminas y minerales. Ahora imagínate qué pasaría si consumen un solo tipo de alimento. Por ejemplo, si solamente comemos alimentos que poseen carbohidratos como las galletas, los dulces, los fideos, posiblemente estaríamos en riesgo de tener sobrepeso o sufrir de algún problema cardiovascular. Además, estaríamos bajos en vitaminas, bajos en proteínas, y lo que nuestro cuerpo necesita son varios nutrientes. A continuación, te invito a experimentar. ¿Cómo podemos reconocer la presencia de almidón en los alimentos? ¿Y qué es el almidón? El almidón es una sustancia blanca que abunda en otros alimentos como por ejemplo en la papa o en los cereales. El almidón es considerado un carbohidrato. El almidón cumple la función de aportar energías en forma de calorías a nuestro cuerpo. Y ahora, a través de este experimento, vamos a reconocer la presencia del almidón en los alimentos. Para ello, vamos a necesitar los siguientes materiales: una papa, una zanahoria, pan, plátano verde, alcohol yodado y un gotero. Comencemos. Primero, con ayuda de un adulto, cortamos rebanadas de papa, zanahoria, pan y plátano verde. Y segundo, vamos a utilizar un gotero para añadir 5 gotitas de alcohol yodado en cada uno de los alimentos que hemos cortado en rebanadas. Vas a esperar unos segundos y vas a observar lo que sucede. ¿Te fijaste si los alimentos cambiaron de color? ¿Cuál de ellos se pintaron más oscuros? Por ejemplo, si la papa se pintó de color oscuro, quiere decir que la papa tiene almidón, ya que el yodo hace posible reconocer el almidón en los alimentos. Cuanto más oscuros se vuelvan estos alimentos, contienen más almidón. En un cuaderno de notas o en un cuaderno de campo puedes ir anotando qué observas. Además, puedes ir anotando cuáles son los alimentos que contienen más almidón. Y si gustas, puedes elegir otros alimentos que tengas en casa y seguir probando. Por ejemplo, con un trozo de manzana, con un pedazo de carne. Y bien, hemos llegado al final de la clase. Recuerda la pregunta de investigación. ¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Puedes diseñar el siguiente esquema para escribir tus respuestas iniciales y luego tus respuestas finales o conclusiones. Puedes emplear también otros tipos de esquemas, organizadores visuales, mapas mentales o cuadros comparativos. Piensa si sigues de acuerdo con tus respuestas iniciales a la pregunta de investigación o estas respuestas han cambiado.
Luego de escribir tus conclusiones, evalúa y comunica lo aprendido. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste para investigar y qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? ¿Y qué otras preguntas te han surgido en el camino? Y no olvides evaluar tus aprendizajes y guardar tus trabajos en tu portafolio. Muchos éxitos en tu actividad.